Comencemos la clase entonces. Bueno, la semana pasada no vieron clase, así que yo cacho que hasta a mí se me olvidó qué estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? A ver, recuérdenme qué fue lo último que hicimos. Hicimos la recta y quedamos en la fórmula de la pendiente dado dos Ya, puntos. ya, perfecto. Claro, estábamos viendo rectas. Precisamente, eso es lo que estábamos viendo. Rectas. A ver. Claro, y lo que vimos era la ecuación de la pendiente. Se lo había mostrado, incluso, claro, ya le di la fórmula y todo, ¿no? Pendiente. Entonces, como le había comentado, vamos a refrescar la memoria. La pendiente era un número que me indica la inclinación de una recta. ¿Ya? La pendiente era un número que me indicaba la inclinación de una recta. Una recta que es así, acostadita, es una recta que tiene pendiente cero. Ya, recuerde eso. Esto es la pendiente que le anotábamos con la letra M. Tiene pendiente cero cuando es acostadita. Si yo empiezo como a inclinar más la recta, más grande va a ser la pendiente, ¿vale? Cada una de estas rectas que estoy dibujando tiene mayor y mayor y mayor y mayor y cada vez mayor pendiente, ¿vale? Cada vez pendiente más grande, ¿sí? Ahí tiene un montón de rectas, cada una de estas tiene una pendiente más grande, más grande, más grande, más grande, ¿ya? Por el contrario, si la recta es hacia abajo, como estas que voy a hacer ahora con color azul, estas rectas son con pendiente cada vez más negativa. Negativa, negativa, cada vez recta pendiente más negativa, ¿bien? Cuando la recta va hacia abajo tiene pendiente negativa, pero mientras más hacia abajo, más abrupto, más negativa es la pendiente, ¿bien? Eso es como un recuerdo de algo que habré mencionado anteriormente. Entonces, la pendiente de nuevo era un numerito que codificaba la inclinación de una recta y se calculaba así, ¿se acuerda? La pendiente daba dos puntos. Era una división, que era la división de las y's partido por la recta de las x. ¿Sí? Así se calculaba la fórmula de la pendiente dados dos puntos. Los puntos, ¿cuáles son los puntos? X1 y 1, X2 y 2. ¿Ya? Usted tiene dos puntos en el plano cartesiano cualquiera y puede calcularle la pendiente que la recta que se obtiene al unir los puntos. Ya. Me parece que eso hasta ahí llegamos, ¿no? La última vez. Más o menos debe haber sido hasta Sí, ahí. profe. Ya. Sí. Perfecto. Ya, bueno. Lo que le había comentado seguramente, vamos a retomar. Entonces, las rectas es un concepto muy importante. Es súper importante que usted lo conozca y lo domine bien. Ya, es una cosa re importante. Entonces, el primer objeto de una recta era la pendiente. Les recuerdo que las rectas tenían dos posibilidades. O eran así, como van a ser la mayoría de las rectas, o eran así, en cuyo caso era una recta vertical. Ya este es un caso extremo, un caso aparte. En general ese no lo vamos a estudiar mucho. Sí nos vamos a centrar mucho más en estos. Y acá, claro, esa M, precisamente esa M es la pendiente, que acompaña a la X, ¿cierto? Ahí está. Las rectas tenían esa pinta, esa ecuación, ¿se acuerdan? Y igual a mx más b. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo le digo lo siguiente, ejercicio. Grafique, le voy a poner un ejercicio para ver si podemos hacer esto. Grafique la recta dada por la ecuación, esta ecuación de aquí. Y igual a menos 2x más 3. Vamos a hacer este ejercicio bien rápido, bien simple. Yo le doy esta ecuación y quiero que usted la dibuje. ¿Ya? Que haga el dibujito de la recta, cómo luce la gráfica.
Ya, repito, entonces le doy la ecuación. Ah, me parece que mi internet está malo. Bueno, repito, le doy la ecuación y igual a menos 2x más 3 y le voy a pedir que la grafique, ¿ya? Que haga el gráfico. ¿Sabe cómo se hace esto? ¿Todo el mundo sabe cómo se hace esto? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien sabe qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Si le doy una fórmula, ¿cómo la grafico? Yo me imagino que hay que buscar las dos incógnitas, X e Y, ¿Ya? por lo Eh, tanto hay que resolver la ecuación, me imagino. no precisamente, pero va por ahí la cosa, está relacionado. ¿Alguien sabe cómo? Si le doy esta fórmula, ¿cómo la dibujo? ¿No? Ya, lo voy a hacer yo entonces, no se preocupe, lo hago yo. Voy a achicar un poquito para hacer espacio. Ya, ¿cómo se hace? Lo que usted tiene que hacer, si le colocan la fórmula, vale, vamos a hacer un plano cartesiano, acá al medio, ¿vale? Bien grande. Aquí, plano cartesiano. Si le dan la fórmula, ¿cómo usted determina la recta? Mire, lo que tiene que hacer usted es, tal vez no quedó muy claro la vez anterior, voy a ser más enfático en esto. Esto que está acá, que estoy marcando con rojo, esta fórmula, esta ecuación que está aquí, es una fórmula que me indica la relación que tienen los x con respecto a los y dentro del plano cartesiano. Mire, ¿a qué me refiero? Tú sabes que en el plano cartesiano, mira, voy a dibujar un punto aquí en el plano cartesiano. Ese punto que está ahí tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada x y tiene una coordenada y. Todos los puntos del plano cartesiano eran así, ¿se acuerda? Porque son parte de un eje x y parte de un eje y. ¿Ya? Ya. Lo que dice la recta, en otras palabras, a ver si con esto queda más claro, es que la coordenada y de la recta, esa y está dado por esta fórmula. ¿Ok? Esa fórmula me dice cuál va a ser la y de la recta. Entonces, todos los puntos de la recta, que una recta es una colección infinita de puntos que están alineados, eso es una recta, todos los puntos obedecen, sus dos coordenadas, obedecen esa fórmula que está ahí. Entonces, si ahora creo que ahora sí le va a quedar más claro lo que voy a hacer a continuación. Entonces, para ver la gráfica al final, para ver la gráfica, lo que usted tiene que hacer es darse una tabla de valores. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Usted hace un dibujo, hace una tabla así, vertical, una cruz. ¿Ya? En una parte de acá arriba coloca las X, en esta otra parte coloca las Y. ¿Bien? Y usted le asigna algún valor a la X, cualquier X. Tiene que elegir un número cualquiera que a usted le parezca, cualquiera. Ya voy a tomar X igual a 1, por ejemplo, porque se me ocurrió nomás. Entonces, ¿tú qué haces? Toma el X igual a 1 y lo reemplazas en esta fórmula de acá. Para X igual a 1, reemplaza y ¿qué te va a quedar? Menos 2 por 1 más 3. ¿Cuánto es eso? 1. 1 también, ¿no? Entonces tú escribes ese resultado allá abajo, 1. ¿Ya? Eso es el primer valor va a ser un punto de la recta. Segundo punto, necesito hacer eso dos veces. Acabo de hacer uno. Es decir, continúo. Me doy otro valor de x, el que tú quieras, que no sea el mismo 1. Puede ser el 0, por ejemplo. Voy a tomar x igual a 0. Entonces el 0 tú vienes y lo reemplazas acá. Reemplaza el x igual a 0. ¿Cuánto te va a dar la y? ¿Cuánto va a dar la y para x igual a 0?
3. 3. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que yo hice es darle un valor de x, el que a mí se me antojó, y ver cuál es la y relacionada con ese número. ¿Cómo calculo la y? Con la fórmula que está ahí, ¿por cierto? Usted reemplaza la x. Y esos puntos me van a dibujar la recta, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ya saqué 2 puntos y los tengo que ubicar en el plano cartesiano. Los puntos son el 1,1 y el 0,3. Entonces, usted ubica en el plano cartesiano. Me muevo una unidad a la derecha, me muevo una unidad hacia arriba, y ahí tengo el puntito 1,1. ¿Ya? Segundo punto, el segundo punto del punto de coordenadas 0,3. No me muevo en ninguna unidad en el valor x y me muevo 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Acá. Este es el otro puntito. Este es el puntito 0,3. Está movido 3 unidades para arriba. Ahí están los 2 puntos que encontré en la tabla de valores. El 1,1 y el 0,3. Y ahora, ¿qué hace usted? Bueno, tira la recta que une estos 2 puntos. Voy a hacer una cosa así. Esa es la gráfica de la recta que me están pidiendo, ¿vale? Ahí está. Es esa línea que usted ve ahí. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Para todo el mundo? Sí, profesor. Ya. Muchas gracias. Esa es la manera, entonces, repito, si yo le doy una fórmula, ahora usted puede dibujar la recta. ¿Ya? Quiero que le quede eso súper claro también, que en una recta hay 2 maneras de entender una recta. Por un lado está el dibujo, por otro lado está la fórmula. Pero son 2 cosas que van de la mano, son 2 caras de la misma moneda. La fórmula con la gráfica. Siempre. Ya. Súper. Lo que tenemos que ver ahora, cuando usted ve la pendiente y analiza la pendiente... no, espere. No, le quiero hacer un comentario antes. Comentario. Observación del ejercicio. La pendiente de esta recta, ¿cuál es? ¿Cuál es la pendiente acá? Pregunta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Menor a 0? ¿Cuánto, perdón? ¿Es menor a 0? Sí, pero es un número Menos dos. concreto. Es un número concreto. ¿Cuánto es? Menos 2, precisamente. ¿Por qué? Porque ese es el Menos número que 2. acompaña a la X ahí. Ese numerito es la pendiente. El que acompaña a la X es menos 2. ¿Ya? Es un número negativo. Repito, cuando es una pendiente negativa es porque la recta va hacia abajo, como está ocurriendo en este dibujo, ¿cierto? Es una recta que va bajando. Entonces, eso, quería hacerle esa observación. La pendiente es menos 2. ¿Ya? Ya. Cuando usted tiene, ahora que ya entendemos más o menos lo que es una recta, y que sabe, perdón, no, claro, lo que es una recta, lo que es su pendiente, lo que ocurre, y esto es muy útil, muy importante, es lo siguiente. ¿Cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo determinar la ecuación de una recta? ¿A qué me refiero? Mire, lo que acabamos de hacer, el ejercicio anterior, lo que acabamos de hacer es, yo le di una fórmula, que era esta, y le pedí hacer un gráfico. Este es el proceso que hicimos. Le di una fórmula, le pedí hacer un gráfico. Lo que quiero que haga usted es que aprenda a hacerlo al revés. Esto es mucho más trabajoso. Si yo le doy un gráfico o alguna información, ¿cómo usted determina la fórmula? Este es el proceso contrario, que es mucho más complejo.
Si yo le doy alguna información sobre la recta, quizás ni siquiera el gráfico, pero le doy alguna información de la recta, ¿cómo determina usted la fórmula? ¿Ya? Es el proceso contrario. Recién le di la fórmula y le pedí dibujarlo. Ahora le doy el dibujo, ¿cómo lo encuentro la fórmula? Para eso, para hacer ese proceso, vamos a utilizar dos grandes fórmulas y dos grandes ecuaciones. Lo que nos va a interesar entonces es lo que se llama la ecuación de la recta. ¿Ya? Encontrar la ecuación de la recta dada alguna información. Entonces hay dos mecanismos importantes. El primero es el siguiente. Ecuación de la recta dados un punto y su pendiente. Bien, esto es lo que primero le voy a mostrar esto. La ecuación de la recta dados un punto y su pendiente. ¿Cómo se hace esto entonces? A ver, ¿a qué me refiero? Repito, lo que queremos hacer es encontrar una fórmula del estilo así, I igual a mx más b, siempre y cuando yo le dé alguna información, que en este caso es un punto de la recta y su pendiente. Imagínense la siguiente situación. Imagínense, tengo un plano cartesiano y yo le digo, mire, tengo una recta que pasa por este punto. Este punto va a ser el punto 1,3, por ejemplo. Ya, imagínense, le doy esta información. Tengo una recta que pasa por el punto 1,3. Solamente le digo eso. Imagínense que solamente le digo eso. Una recta que pasa por el punto 1,3. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, puede ser esta recta, por ejemplo. Y esa recta pasa por el punto 1,3. Puede ser esta recta, por ejemplo. Puede ser, hay una infinidad de posibilidades. Todas estas pasan por el punto 1,3. ¿Ya? Todas estas rectas que estoy dibujando de muchos colores pasan por el punto 1,3. Tiene una infinidad de posibilidades. Pero si además le digo, mire, quiero una recta que pasa por el punto 1,3 y tiene una pendiente concreta, por ejemplo, pendiente igual a 2, entonces solamente tengo esa posibilidad. ¿Ya? Cuando le pido encontrar una recta entonces que pase por algún punto concreto y con alguna pendiente dada, específica, va a tener una única posibilidad. Solo hay una posibilidad para que eso ocurra. Y eso, hay una fórmula para determinar esa recta en concreto que pasa por ese punto con esa pendiente. Vamos a ver ejercicios de todo esto. Y la fórmula es la siguiente. Para el punto va a tener estas coordenadas x1 y 1. La fórmula es la siguiente. Y menos y1 igual a m por x menos x1. ¿Ya? Esa es la ecuación de la recta dados un punto, voy a subrayarlo, dados un punto y su pendiente, ¿ya? El punto es el punto de coordenadas x1 y 1 y la pendiente es la m. ¿Ya? Esa es la fórmula, no se lo voy a explicar bien de dónde aparece esta fórmula, la vamos a ocupar. Entonces repito, cuando a usted le dan esta información de un punto y la pendiente, usted puede determinar la ecuación de la recta de acuerdo a esta fórmula que está aquí, que se llama así, ecuación de la recta de un punto y la pendiente. Y hay otra posibilidad,
hay otra posibilidad que es igual de útil. Cuando tú tienes dos puntos. Si yo te doy dos puntos, imagínense que tengo acá en mi imagen que usted ve acá en el Zoom. Tengo este puntito de acá, tengo este puntito de acá. Entonces los puedo unir por una línea, ¿no es cierto? Tomo cualquier par de dos puntos, los puedo juntar con una línea imaginaria, ¿no es cierto? Esa línea, por lo tanto, va a tener una fórmula específica. ¿Cómo se encuentra esa fórmula? Es totalmente desde lo acabo de mostrar, mire. Entonces esto lo vamos a poner así. Se llama ecuación de la recta dado dos puntos. Ecuación de la recta dados dos puntos. Los dos puntos, al igual que antes, cuando calculábamos la pendiente, los puntos eran así, x1 y 1 y x2 y 2. Cuando calculamos la pendiente era lo mismo. Ya, entonces lo que voy a hacer, ahora le voy a explicar muy rápidamente de dónde aparece, cuál es la fórmula, mire, se lo explico. Esta fórmula que voy a escribir a continuación es una consecuencia directa de la primera que la acabo de mostrar. Esta que la voy a marcar con color verde. Y menos i1 igual a m por x menos x1. Esto me implica lo siguiente, si tú desglosas la m, como ya lo hemos dicho, la m lo voy a escribir tal cual. Tengo i menos i1 igual a m por x menos x1. Estoy tal cual transcribiendo la misma fórmula que está arriba en verde. Pero de antemano nosotros sabemos ya cuál es la fórmula de la pendiente. Esa la voy a reemplazar. Y se lo acabo de recordar hace un rato. La pendiente era, ¿cómo era? Era i2 menos i1 partido por x2 menos x1. Esa era la pendiente. ¿Sí? Esa era la fórmula de la m, ¿no? Esta fórmula que le acabo de escribir se llama así, ecuación de la recta dados dos puntos. Y si usted, insisto, es la idéntica a la de arriba, son la misma en realidad, solo que en la de abajo está ocupando la fórmula de la m, que la vimos antes. Pero en esencia es la misma cosa. Ya, anota estas fórmulas porque son re importantes y las vamos a utilizar ahora en algunos ejemplos. Entonces, insisto, con esto, con esto nosotros podemos calcular, si yo le digo, mire, calcúleme la recta, la fórmula de la recta que pasa por el punto tanto y tiene pendiente tanto. O bien, calcúlame la recta que pasa por estos dos puntos y yo se los doy. Este punto y este otro punto. Con esta fórmula usted va a poder hacer eso. Vamos a hacer ejemplos, ejercicios. Por ejemplo, ejemplos. Ya. Primero, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto el punto de coordenadas 5, menos 3 y tiene pendiente menos 2.
¿Ya? Esto vamos a hacer entonces, determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 5, menos 3 y tiene pendiente menos 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ocupar la ecuación de la recta dados un punto y la pendiente, porque precisamente nos dan eso, un punto y la pendiente. El punto del 5, menos 3 y la pendiente es menos 2. Entonces, para que se haga la idea, le voy a hacer el dibujo. Esto no es necesario, pero solamente para que usted se haga la idea. Si yo dibujo el punto, voy a ubicar el punto 5, menos 3. El 5, entonces me muevo 5 unidades para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Y me muevo 3 unidades para abajo. 1, 2, 3, acá. Este es el punto 5, menos 3. Y la pendiente de esta recta, la pendiente es menos 2, por lo tanto es una recta que va hacia abajo. Entonces esta recta será una cosa así, la voy a dibujar. Es como así la recta, más o menos, ¿no? Ya, lo que hay que hacer es encontrar la ecuación de esa recta que le acabo de mostrar en verde. Eso vamos a hacer, calcular la ecuación de esa recta. Y para eso entonces usted tiene que aplicar la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Vuelvo a escribirla. La fórmula era y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces, esa es la fórmula general. Ahora usted tiene que reemplazar los valores, ¿ya? ¿Cuáles valores? La x y la y son variables. Simplemente quedan como x y. Sin embargo, la x1, la m y la y sub 1, esas sí que son números concretos. Entonces usted tiene que reemplazar esos valores. Primero, la pendiente es menos 2. Ese valor usted lo reemplaza acá, ¿no? El x1 es ese puntito que está acá del primera coordenada del punto. Y el y sub 1 es este otro numerito de acá. El menos 3 en este caso. Entonces, si reemplazo esos valores, me va a quedar lo siguiente. Y menos 3 igual a m, que es menos 2, por x menos 5. ¿Sí? Eso es lo que queda. Ahora usted tiene que despejar, hacer las distributividades correspondientes, etcétera. Vamos a despejar la y. Usted tiene que despejar la y, ¿bien? Despejemos la y entonces. Va a quedar qué cosa. Y menos 3, esto es y más 3. Y acá voy a distribuir el paréntesis y me queda menos 2x más 10. Y si despejo la y, tiro el 3 para el otro lado y me queda esto. Y igual a menos 2x más 7. Y esa, ahí terminé. Esa es la ecuación de la recta, de esa recta verde que está ahí. ¿Ya? Esa recta verde tiene su propia ecuación, que es esta que acabo de encontrar yo. Menos 2x más 7. ¿Quedó claro? Y después uno busca la recta, así como el dibujito, o eso lo pide en otra cosa. No, el dibujo no es necesario. Yo acá se lo mostré para que lo vea, ¿no? Pero no es necesario. Cuando le piden la Pero ecuación podemos de la recta escribirlo, es porque le piden la fórmula nomás. Es esa expresión algebraica y ya. Ah, ya, perfecto. O sea, no se dibuja. Ok. No es necesario. A menos que se lo pidan. O a menos que Pero usted lo quiera hacer. claro, ya. Ah, No, pero no es necesario. No se lo están pidiendo en este caso. Es solo determinar la ecuación. y siempre los dos puntos que da arriba, que son por donde pasa el I1, va a ser el de la mano derecha y el X1 va a ser el de la mano izquierda, viéndolo Sí. ya de frente. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, repito, esta ecuación que apareció al final, ¿qué es esa fórmula? I igual a menos 2x más 7. ¿Qué es eso? Esa es la fórmula que describe a la recta, ¿ya? Y es muy importante, de hecho, conocerla, por varias cosas que vamos a ver más adelante. Todavía por el momento no se lo voy a mostrar aún. Otro ejemplo.
para que aplique ahora la otra fórmula. Y esto se lo voy a dejar a usted para que lo haga usted solito. Determine la ecuación de la recta, ya que pasa por los dos puntos. Ahora le voy a dar 2 puntos, ¿no? Antes fue un punto y una pendiente, ahora son 2 puntos. Y los puntos son 1, menos 2 y 5,6. Eso, le voy a dar entonces unos minutitos para que lo haga usted, ¿ya? Intente hacerlo, calcule la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Lo revisamos en un ratito. Profe me dio, pero no sé si está bien. ¿Ya? Y es igual 2x más 2. Ya. Bueno, lo vamos a revisar en todo caso. Pero claro, usted tiene que llegar a algo así, ¿está bien? Y igual a algo X más algo. Es que me confundo mucho con el x, x1, x2, Claro. y1 y 2. Sí, está Buscándolo bien. en las paredes. Claro, claro, claro. Sí, normal. Por eso tiene que reforzar este contenido, porque si no se va a confundir. Entonces vamos a anotarlo. Este punto, este es el primer punto, por lo tanto tiene coordenadas x1 y 1. ¿Ya? El que está a la izquierda es la x, entonces este es el x1. El que está a la derecha es la y, este es el y1. Y ahora paso al siguiente punto. Este par ordenado de número, el 5,6. Ahí están los x2 y 2. ¿Bien? Y el x2 es 5 y el y sub 2 es 6. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Aplicar la fórmula, la segunda que le di, porque ahora tiene 2 puntos. Entonces, ¿cómo era la fórmula? La voy a escribir de nuevo, por si no se acuerda. Era y menos y1 igual a y2 menos y1 partido por x2 menos x1, paréntesis, x menos x1.
Lo que tiene que hacer usted ahora es reemplazar los valores de los X y los Y's, ¿cierto? Y despejar la Y al final. Ya, entonces vamos a reemplazar los valores y vamos a despejar la Y finalmente. Con eso vamos a determinar la ecuación de la recta que andamos buscando. Si reemplazamos los valores, ¿qué va a quedar? Ya, voy a reemplazar todo, lo voy a hacer acá más al ladito para hacerme más espacio. Tengo y menos, el y1 es menos 2. Entonces me queda y menos menos 2 igual a y2 menos y1. El y2 es 6 menos el y1, que es menos 2, partido por x2, que es 5, menos el x1, que es 1. Paréntesis, x, que queda como x, y el x1, que es 1. ¿No? Ahí reemplacé todos los datos que tenía. Y ahora tengo que despejar la y. Vamos a despejar la y, que va a quedar. Y menos menos 2 queda y más 2. 6 menos menos 2 queda 8. Partido por 4. X menos 1. Entonces esto es y más 2. 8 partido por 4 son 2. Por x menos 1. Distribuyo el paréntesis. Queda 2 por x menos 2. Y finalmente paso el 2 para el lado de derecho y va a quedar esto. Y igual a 2x menos 4. Esa es la respuesta. Ok, está bien. Y igual a 2x menos 4. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Pregunta? ¿Consulta? Esa es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿vale? Ni siquiera en este momento no le voy a hacer el dibujo. Pero usted se puede imaginar que si yo dibujo en el plano cartesiano el punto 1, menos 2 y el punto 5,6, trazo la recta que los une, ¡pum! Esa recta va a tener esta fórmula, y igual a 2x menos 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Yo nada, profe. Ya. Si tienen alguna pregunta, dígame nomás, pues yo voy a seguir poniendo ejercicios, ¿vale? Otro ejercicio ahora para usted. Determine la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y su intersección con el eje Y es 4. Este es el ejercicio que quiero que hagan ahora. Le doy la pendiente y le doy la intersección con el eje Y. Quiero que calcule la ecuación de la recta. Ahí yo ya me perdí. Ya. La intersección de I, ¿cuál sería? O sea, no entiendo eso de intersección Mire, del eje. le voy a hacer un dibujo.
Lo vamos a hacer un dibujito. ¿Se ocuparía la primera fórmula? Porque da dos. O la segunda. Vamos a ver, espérese. Veremos. Cuando ustedes hablan de intersección con el eje Y, recuerdo, este eje, el eje horizontal se llama X, el eje vertical se llama Y, ¿cierto? Ya. Cuando me dicen intersección con el eje Y, piense, voy a hacer una recta al azar. Ya voy a tirar una recta cualquiera. Esta recta. Ya, esa recta. Cuando me hablan de intersección con el eje Y se refiere a este cortecito de acá, ¿ya? Ese puntito de ahí. Esa es la intersección de la recta con el eje Y. ¿Se da cuenta? Porque justo corta con Por el donde eje. pasa la recta en el eje Y. Sí, eso es. Esa es la intersección. Ya. Te están dando entonces lo que te dice la información del ejercicio, es que claro, ese punto tiene altura 3. La Perdón, dice pendiente. 4. Perdón, 4. Me equivoqué. Altura de la Ah, intersección es 4. ¿Ya? Eso, y la pendiente es 3. Con eso usted debería ser capaz de determinar la ecuación de la recta. ¿y ese 4 sería I1 o I2? Ah, es que no cacho. No sé cómo hacerlo. Sí, lo voy a explicar, mire. Primero usted tiene que ver cuál de las dos fórmulas voy a usar, de acuerdo a cuál es la información que tengo. Entonces tenemos dos opciones, o tiene dos puntos o tiene un punto y la pendiente, ¿no es cierto? ¿Cuál cree usted que hay que usar aquí? El que tiene la pendiente. Sí, pues porque precisamente te están dando la pendiente es 3. Pues. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Repito, la fórmula es, dado un punto y la pendiente es 3, listo. ¿Qué me falta entonces? Un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto por el cual pasa la recta? A ver. 4. Casi, casi. 0.4. Eso, ahí sí, es el punto 0,4. Tiene la coordenada x igual a 0 y la coordenada y igual a 4. Ese es el punto que está marcado ahí con rojo. El punto ¿Por qué 0,4. cero? Ah, porque va de abajo. Porque el eje horizontal no está corrido para ningún lado. Ya, sí. Está justo ahí, en el centro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la recta efectivamente tiene pendiente 3 y pasa por el punto 0,4. Con eso aplique la fórmula de nuevo. Y ahora sí, gracias. Sí, claro. ¿Ya alguien ya lo terminó? ¿Que me pueda dar la respuesta? A ver. A mí me dio I igual 3x menos 4. Ya. Vamos a ver. I igual 3x menos 4. La respuesta correcta es 3x más 4. ¿Ya? Solo un cambio de signo en realidad, más 4. Sí, profe, sí, es más 4 que me equivoqué yo, sí, en pasarlo. Ya, está bien. Ya, ¿están todos claros cómo se hace entonces? ¿Hay alguna pregunta?
Profe, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. Con este ejercicio se podría decir que si no usted nos da el otro, o sea, si lo plantea de esa forma, siempre va a ser cero el X. Si no Sí, se lo que pasa cambia. es que la intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y es un punto re especial, po. Es un punto donde la recta corta con el eje vertical precisamente, ¿no? Entonces, donde está ese corte, que en este caso es ese punto rojito, la coordenada X es precisamente cero, ¿ya? Por ejemplo, yo también podría plantearte cuál es la intersección con el eje X. Lo voy a dibujar, lo voy a dibujar con verde. Sería este punto que está acá, ese. Ese puntito de ahí es la intersección con el eje X. ¿Ya? Y ese, como es un punto que tiene intersección con el eje X, es un punto que, como tú te darás cuenta, corta justamente en la recta horizontal, por lo tanto no tiene altura. Ok. Entonces estos puntos, el punto verde es un punto de coordenadas así, x, 0. ¿Sí? Porque la altura es nula, Ok. ¿sí? Ok. Pero sí se Sí. movió claro, se movió en el eje horizontal. ¿Ya? Esos dos Pero puntos son importantes porque son los dos cortes con el eje. Dígame, ¿qué me va a preguntar? ese X en verde sería negativo, Sí, en este ¿o caso no? sí, sí, Ah, ya. sí. Vamos a hacer ejercicios de eso, ¿ya? Voy a borrar todo para que eso quede clarito igual. Ok. Le voy a hacer ahora un ejercicio de esto. Determine, entonces, le voy a pedir que calcule todo. La pendiente, ahora le voy a dar una fórmula, pero le voy a pedir que me calcule la pendiente. Le voy a pedir que calcule las intersecciones con ambos ejes. Con los ejes X e Y, ambos. De ambas, voy a poner dos ejercicios. Primero, esta curva, perdón, esta recta. Y igual, esta 4x menos 6. Y B, otro ejercicio será esta. Y igual a 3x. Ya, ahora le doy yo la fórmula. La fórmula de la ecuación de la recta está dada, ¿ya? Lo que le voy a pedir es que calcule la pendiente, que la encuentre y que calcule las intersecciones con los dos ejes, tanto con el X como con el Y. Profe, pero en la pendiente es 4, pues. Eso como ya está dado. Sí, pues eso es. Está bien, está bien. Perdón. Sí, sí, eso es. No hay más que hacer, está bien, no se preocupe. Lo otro sí que hay que calcularlo. ¿Hay alguna duda?
¿Cómo vamos? Con los intersecciones. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ya hizo el primero? ¿Alguien tiene el resultado del primer ejercicio? Profe, una consulta. Sí. ¿A todos nos va a dar igual o distinto según los números que le designemos a X? Es la misma respuesta para todos, porque el intersecto con los ejes es único. Mira, te voy a hacer un dibujo, de nuevo. Ya. Vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, el primer ejercicio, la recta 4x menos 6, y igual a 4x menos 6. Si yo intento hacerte un dibujo, por ejemplo, la recta, créeme, va a ser una cosa así. Ya este es el plano cartesiano. La recta va a estar por debajo. Va a ser una cosa así. ¿Ya? Más o menos así el dibujo. Así Entonces, me quedó. lo que tienes que hacer tú, claro, es calcular ese punto de ahí, que es el intersecto con el eje Y. Y este otro punto de acá, que es la intersección con el eje X. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, calcular esos puntos. Y esa va a ser la misma respuesta para todos, ¿sí? ¿Y por eso hay otra fórmula para sacar la intersección o no? No, 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 no. Porque a mí me dio esa línea así como le dio usted, pero Ya. de aquí saber a por qué punto pasa. Eso hay que Porque hacer, po. ¿Por qué punto pasa? Justamente esos dos puntos rojos que están ahí, ¿cuáles son? Esa es la pregunta del ejercicio. ¿Cuáles son esos puntos? Oh. ¿Cómo encuentro esos puntos rojos? A ver, ¿alguien ya lo hizo? Parece que nadie lo ha hecho. A ver, ¿entienden cómo lo hay que hacer? Quizás no se entiende qué hay que hacer. Puede ser que no. ¿Cómo lo hago? En este, profe, yo no entendí. Ya, no, sí, lo voy a hacer, no se preocupe, porque parece que están medio perdidos. Se lo explico. Quiero encontrar las intersecciones con los ejes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar la intersección con el eje Y, vamos a partir con este, ¿ya? Primero, vamos a hacer claro el ítem A, y vamos a partir entonces primero, voy a hacer este primero, la intersección con el eje Y, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer es, claro, encontrar este punto que voy a marcar acá con azul. Este, ¿no? Esa es la intersección con el eje Y. Ya, pues, ¿qué pasa con ese punto en especial? Lo que le había dicho, ese punto, este puntito azul de ahí, como está justamente sobre el eje Y, porque ahí es cuando corta con la recta,
no tiene coordenada horizontal, ¿cierto? Porque el punto no está corrido ni para la derecha ni para la izquierda, está justo al medio, solo está movido para hacia abajo, ¿sí? Que le quede claro, entonces ese punto azul no está movido ni para la derecha ni para la izquierda, solo hacia abajo. Por lo tanto, la coordenada X de este punto azul, la coordenada X de este punto azul es 0. Porque no está movido ni para la derecha ni para la izquierda, está justamente en el 0, en x igual 0. ¿Ya? Si está en el x igual 0, usted reemplaza acá en la fórmula, reemplace acá por x igual a 0. ¿Qué le va a dar? Reemplace y igual a 4 por 0 menos 6. Le va a dar y igual menos 6. Y ese es el punto azul que está con esas coordenadas, 0, menos 6. ¿Cacharon eso? Profe, lo que a mí no me queda claro, por ejemplo, usted hace el monito, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, porque empezó, o sea, llegó y hizo el monito, o yo no Ajá, entendí. ajá. ¿Cómo sabe que pasa por 0? No entiendo. ¿Cómo lo dejan en 0? Porque yo sé que la pendiente, por ejemplo, es 4 en el primero, es menos 6 en el otro punto, pero el 0 ¿dónde? No entiendo cómo lo ve. Ya. Voy a volver a explicarlo todo. No, voy a volver a explicar todo, no se preocupe. Chun, 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 chun. Ya. Vamos a calcular la intersección con el eje Y, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar las coordenadas de este punto azul que está ahí, ¿no? Este punto azul, como es un punto del plano cartesiano, tiene su propia coordenada X y tiene su propia coordenada Y, ¿cierto? Son dos coordenadas. La coordenada X me dice cuánto se desplaza en lo horizontal y la coordenada Y me dice cuánto se desplaza en lo vertical. ¿Cierto? Eso es las dos coordenadas del plano cartesiano. Ya. Este punto en particular, como estás encima del eje Y, está en el eje vertical, el punto no se desplaza ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Sí? Está precisamente centrado. Lo único que hace es desde el origen, ¿se acuerda que este punto, ahora lo voy a marcar con otro color? Este punto que está acá con verde, donde se cortan los ejes, le llamamos origen. ¿Ya? El punto verde le llamamos origen. Usted toma el origen y lo baja, ¿cierto? En este caso lo estamos trasladando en el eje Y. Y eso lo bajo a una cantidad de unidades que todavía no sabemos cuántas es. Lo bajas tú y vas a obtener la intersección con el eje Y, que es el punto azul. Entonces, repito, el punto azul no se movió ni para la derecha ni para la izquierda, solo hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, la coordenada X del punto azul es 0. Eso es lo que había escrito antes. La coordenada X es 0, porque no hay desplazamiento en el eje horizontal, solo vertical. ¿Bien? Entonces, ese punto azul es un punto que tiene la forma de 0, algo. ¿Sí? Porque la coordenada de X es 0, es un 0, algo. ¿Cuánto algo? Bueno, ese algo es cuánto se movió hacia abajo. ¿Y cómo calculo eso? ¿Cuánto se movió hacia abajo? Como le había dicho, es reemplazando el x igual a 0 en esta ecuación original de aquí. Usted reemplaza aquí x igual a 0, va a quedar y igual a 4 por 0 menos 6. 4 por 0 es 0, entonces me va a dar menos 6. Y para sacar la intersección de Y, reemplazo... No, la intersección de X reemplazo la Y por un 0. Sí, precisamente. ¿Ya? Entonces, el punto al final, el punto azul, tiene coordenadas ¿cuánto? 0, menos 6. ¿Ya? No se mueve ni una unidad ni para la derecha ni para la izquierda y se mueve 6 unidades hacia abajo. ¿Ah? Ese es el punto 0, menos 6. ¿Ahí está más claro o todavía no? Por ejemplo, es que no sé si yo estoy confundida, no sé los demás, pero por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos hoy día, usted habló de cuando tenemos la ecuación
¿cierto? Que es la que usted acaba de dar, uno hace el dibujito de X y uno elige los números que quiere, eso dijo. Sí. Entonces, si elijo cualquier número, ¿cómo elijo el 0? Si usted dice que podíamos elegir cualquier número. Ya. Y yo partiría del 1, por ejemplo. Eso que acabáis de decir lo hice para dibujar la recta. En este momento no me interesa dibujar la recta. O sea, yo en un momento dibujé la recta, pero como para ayuda visual nomás. Este dibujo de aquí no era ni siquiera necesario. Lo voy a borrar. Sin el dibujo. Imagínense ahora hacer el ejercicio sin el dibujo. No me interesa hacer el dibujo. Lo que me interesa es calcular el punto donde la recta se corta con el eje Y. En este caso es una solución muy distinta a la anterior. Eso de la tabla de valores acá no me sirve. Ya, es otra cosa. Ok, que yo estaba aplicando como eso, pensé en eso. Ya, no, es otra cosa. Pero eso igual te ayuda para saber como por dónde estaría como la respuesta. Sí, o sea, el Porque a mí dibujo me- siempre ayuda. El dibujo ayuda mucho, claro. Y eso de la Esa es tabla una de valores pregunta. te da una orientación también. Dime. Si es que yo dibujo según la tabla de valores y me dan las dos, el X1, el Y1, el X2 y el Y2, ¿cierto? Y dibujo la línea y mi plano cartesiano es perfectamente correcto según las dimensiones. Ya. ¿Me daría exactamente y buscaría al tiro las intersecciones? Sí, eso te puede ayudar. Sí, claro. Sí, claro que sí. Ahora, mire, ya para terminar el ejercicio porque ya estamos en la hora. Si quiero calcular la intersección con el eje X, que es lo que nos faltó, ya no hay tiempo, ¿cómo lo hago? La idea era similar. En este caso, la intersección en el eje X, como decía la Camila, como está sobre el eje X, no tiene altura ese punto, porque está encima del eje X. Ya, voy a hacer un plano cartesiano rápidamente. La intersección con el eje X, digamos que está acá. Ese es el puntito de ahí que estoy marcando con rojo. Ese puntito no tiene altura, no se movió ni para arriba ni para abajo. Solo se movió hacia la derecha. Entonces, si no tiene altura es porque la coordenada Y es 0. Este es un punto que tiene coordenadas algo, coma 0. ¿Ya? Porque la altura no se movió ni para arriba ni para abajo, solo para la derecha. Entonces es un punto de coordenadas algo, coma 0. Lo que tiene que hacer usted es encontrar cuál es el valor de ese algo. ¿Y cómo hago eso? Tal como lo hicimos antes, pero al revés. Ahora tú tienes que reemplazar Y igual a 0, acá en esta fórmula. Y igual a 0 y despejar la X, que te va a quedar 0 igual a 4X menos 6 y despeja la X de aquí. Te va a quedar 4X igual 6, de donde el X va a ser 3 medios, ¿no? Claro. 1,5. Sí. 1,5, efectivamente. Ese es el valor de la X. Ese es el puntito que está acá. Este es el punto de coordenadas 3 medios, 0. Ok, bueno, si no le quedó claro, lo vamos a seguir reforzando mañana en todo caso. Y si le quedó claro, haga el ejercicio B, ¿ya? Que se hace parecido a lo que estábamos haciendo ahora. Eso, estamos en la hora. El ejercicio B es como, si es que por ejemplo, porque a mí el Y me dio 0 y el Ya. X me dio -3, ¿la línea no pasaría por la recta del Y? ¿O igual tiende a pasar en algún momento? Mira, todas las rectas siempre cortan el eje Y en algún punto, porque mira, claro, tú puedes tener una recta, imagínate que tenías este plano cartesiano, tenías esta recta, así, en algún lugar siempre va a cortar en los dos ejes, en algún lugar, siempre, sin excepciones. A menos que la recta sea, perdón, a menos que la recta sea horizontal, por ejemplo. Si es una recta horizontal, fíjate que corta el eje Y, pero no corta el eje X, por ejemplo, ¿no? Ya, dime. Pero en el caso del ejercicio B, que el eje Y me dio 0 en el origen, Ya. es porque pasa por el 0, ¿no? ¿Cierto? Sí, de hecho el Y ahí estarían dibujo, como las dos. tú puedes intentar de hecho dibujar esa recta y el dibujo es así.
Corta justamente en el origen, tanto en el eje Y como en el eje X, de hecho. Compruebe esa información, pero por ahí va el Pero en este caso resultado. solo en el I. No, está cortando en los dos ejes, solamente que en el mismo lugar, en el 0,0. Ya, pero no me quedó en el 0,0. Ya, entonces debe tener algún error por ahí, porque la intersección es el 0,0. Ah, ya, en el ejercicio B. Sí, ese es un spoiler en todo caso, eso es lo que tiene que llegar el resultado. Ya. Ya, bueno, estamos pasados de la hora. Si tiene más preguntas, mañana lo vamos a seguir conversando, ¿vale? Cuídense, nos vemos mañana, que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. Chao. Gracias, Buenas noches, profesor. gracias. Chao. Chao, profe.